La puerta se cerró de golpe, resonando en el silencio pesado de la habitación. Una confesión cayó como un peso mortal. Las palabras de Laura clavándose en el corazón de Carlos. «Te traicioné», dijo ella, con una mirada fría que nunca antes había visto. El eco de su voz retumbó, ahogando los latidos de su propio corazón. Carlos, paralizado, sintió que todo lo que había creído era una mentira. Un sudor frío recorrió su frente. Sus ojos se nublaron. Nunca imaginó que su propio amor, su confianza más profunda, se desmoronaría en pedazos tan frágiles. La mentira que había sustentado su vida ahora se desplomaba frente a él. El aire en la habitación estaba denso, pesado, casi imposible de respirar. Solo el sonido de su respiración entrecortada acompañaba la nueva realidad que se desplegaba ante él. Sus manos temblaban. «¿Por qué?», murmuró, buscando alguna explicación que nunca llegaría. Un juramento silencioso surgió en su mente. Él no descansaría hasta que Laura pagara por esta traición. Carlos se quedó en silencio, su mente un torbellino de pensamientos. Cada palabra de Laura golpeaba más fuerte que la anterior. «¿Cómo pudiste?», pensó, pero sus labios no se movieron. El dolor le ahogaba las palabras. Había visto en ella la persona en la que confiaba más que a nadie, y ahora todo había sido una mentira. Se giró lentamente, sintiendo el peso de su corazón. El sonido de sus pasos resonó vacíamente en la habitación. El sol se desvanecía por la ventana, proyectando sombras largas que se alargaban a lo largo del suelo, como si el tiempo mismo estuviera huyendo de él. Laura seguía allí, como si nada hubiera pasado, como si su mundo aún estuviera intacto. Carlos, sin embargo, ya no tenía hogar. No podía pensar, no podía respirar. La rabia lo invadió, pero también una sensación extraña y vacía. ¿Qué le quedaba ahora? ¿Cómo podía reconstruir lo que ella había destruido? Carlos dio un paso atrás, sus pies arrastrándose por el suelo frío, como si cada movimiento fuera un esfuerzo sobrehumano. Pont, la respiración se le hacía más difícil. El aire espeso, como si la traición misma lo estuviera asfixiando. Laura seguía inmóvil, observándolo con una calma inquietante. ¿Cómo podía estar tan serena después de destrozar todo lo que él había conocido? La distancia entre ellos parecía infinita, y sin embargo, cada segundo se estiraba como una eternidad. No encontraba consuelo en sus palabras. Su mente le decía que debía reaccionar, que debía gritar, pero algo lo retenía. Algo más profundo que el dolor. Era como si un muro invisible los separara del mundo, y la única realidad que quedaba era su angustia. Esto no puede ser real, pensó, pero sus ojos seguían viendo la misma imagen. La mujer a la que había amado, convertida en la persona que lo había destruido. ¿Podría alguna vez perdonarla? Carlos cerró los ojos por un momento, tratando de recomponerse, pero la imagen de Laura seguía quemando su mente. Cada instante de silencio parecía una condena, y el eco de sus palabras, «te traicioné», resonaba en su cabeza como un mantra. Sabía que algo había cambiado para siempre, que su vida jamás sería la misma. La traición de Laura había tocado una fibra tan profunda en él que ni siquiera el tiempo podría curarla. Al abrir los ojos, observó a la mujer que había compartido su vida, que había sido su compañera, su confidente. Ahora solo quedaba la sombra de ese amor. Y lo peor de todo, Carlos ya no sabía quién era él mismo. La furia crecía dentro de él, pero no solo contra Laura. Había algo más, algo que lo desbordaba, la sensación de ser un tonto, de haber sido tan ciego. ¿Cómo no lo vi?, pensó.
sin poder evitar la ira que se apoderaba de su pecho. El aire estaba cargado de una tensión palpable, y aunque Carlos intentó recuperar el control de sí mismo, no podía dejar de pensar en la magnitud de lo que acababa de descubrir. Cada pensamiento era un golpe más fuerte que el anterior. La furia dentro de él se transformó en una resolución fría. Ya no importaba lo que Laura dijera, ya no importaba nada de lo que había sido, solo quedaba la venganza. Aunque la idea lo aterraba, algo dentro de él le decía que este sería su único camino. La traición no quedaría sin respuesta. No se trataba solo de un amor perdido, sino de un honor destruido, de una vida que había sido arrojada al abismo. Carlos se giró lentamente hacia Laura, sus ojos fijos en ella, no con el dolor de antes, sino con una determinación implacable. «Esto no termina aquí», susurró, aunque su voz apenas tembló. La venganza ya no era una opción. Era una necesidad. La tensión se palpaba en el aire mientras Carlos caminaba a través de la ciudad oscura. Las luces de los faroles titilaban, y el sonido de sus pasos retumbaba en las calles vacías. Había algo que lo perseguía: el miedo. No podía quitarse la sensación de que Laura no solo lo había traicionado, sino que también lo había puesto en peligro. Cada sombra, cada esquina, parecía esconder un peligro. En su mente las preguntas se apilaban como un muro que lo aplastaba. ¿Qué más sabía ella? ¿A quién había involucrado? De repente una figura apareció al final de la calle, difusa bajo la luz tenue. Carlos se detuvo, su cuerpo rígido, y su respiración se aceleró. El sonido de la ciudad se desvaneció, y todo lo que quedó fue la presión creciente de la incertidumbre. No podía ignorar lo que estaba pasando, pero tampoco sabía si estaba listo para enfrentarlo. Sin embargo, algo dentro de él, algo profundo y oscuro, lo impulsó a continuar. La huida había comenzado, y no había vuelta atrás. Carlos llegó a un pequeño parque, su pecho subiendo y bajando rápidamente. En sus ojos se reflejaba la desesperación, pero también una creciente determinación. No estaba seguro de qué había visto en la esquina, pero su instinto le decía que algo no estaba bien. El aire estaba fresco, y el sonido de los árboles moviéndose con el viento era lo único que rompía el silencio. La calma del lugar no coincidía con la tormenta que se desataba dentro de él. No sabía si debía seguir buscando respuestas o si lo mejor era alejarse antes de que fuera demasiado tarde. Cada paso lo acercaba más al precipicio de una verdad que no quería enfrentar. ¿Qué estoy haciendo?, se preguntó en voz baja, el peso de sus decisiones cayendo sobre él como una losa. Sin embargo, algo lo mantenía en pie, algo que lo empujaba a continuar. Sabía que ya no había marcha atrás. De repente, una sombra apareció frente a Carlos. En un parpadeo, el ambiente cambió. La calma se rompió y la tensión creció como una ola imparable. Un hombre alto, de rostro sombrío y mirada fría, se acercó lentamente. No era un desconocido. Carlos lo reconoció de inmediato. Raúl Díaz, 40, conocido por su relación con Laura, era un hombre peligroso, y ahora estaba frente a él. Raúl sonrió con malicia, disfrutando de la confusión que se reflejaba en los ojos de Carlos. «No me esperabas, ¿verdad?», dijo Raúl, su voz baja y amenazante. Carlos sintió una presión en el pecho. ¿Qué quería Raúl de él? ¿Y qué sabía él de Laura? La escena era inquietante, y el aire a su alrededor parecía volverse más denso. Raúl sabía algo, y Carlos temía que esa información pudiera ser lo que destruyera lo poco que quedaba de su vida. La figura de Raúl desapareció en las sombras, pero la duda de Carlos persistió. El encuentro con él había sido solo un paso en lo que parecía
un juego mucho más grande. Sin embargo, en su mente, una figura apareció, su mentor, Javier Martín. Javier, un hombre que había estado a su lado en sus días más oscuros, ahora se presentaba como la única fuente de esperanza. Carlos caminó hacia el pequeño café donde siempre se encontraban. Javier no solo era un mentor, sino alguien que sabía lo que significaba perderse en la oscuridad. Lo que tienes que hacer ahora es encontrar la verdad, le dijo Javier una vez, con una mirada seria. Carlos se sentó frente a él, el café entre ellos mientras la conversación fluía. Javier hablaba de secretos antiguos, de traiciones pasadas, y de cómo no todo era lo que parecía. Cada palabra resonaba en Carlos como una verdad incómoda. Javier le advirtió que este camino podía destruirlo por completo. Recuerda, a veces no podemos ver la verdad hasta que ya es demasiado tarde, le dijo. Carlos dejó el café con una nueva determinación, el peso de las palabras de Javier aún resonando en su mente. Las revelaciones que había escuchado lo habían marcado, pero también lo habían empujado hacia un nuevo propósito. No podía retroceder. El miedo seguía dentro de él, pero la rabia lo superaba ahora. Sabía que no podía confiar en nadie, pero necesitaba respuestas. Mientras caminaba por las calles, su corazón latía con fuerza, acelerado por la ansiedad y la urgencia. En cada paso, algo dentro de él se rompía, pero al mismo tiempo, algo más se levantaba. La venganza era ahora su único objetivo, y todo lo demás se desvanecía a su alrededor. Su destino se estaba sellando, y el camino hacia Laura y Raúl se hacía más claro. La decisión había sido tomada, no había marcha atrás. El sol comenzaba a ponerse, bañando la ciudad con una luz cálida, casi reconfortante. Carlos caminaba a lo largo de la orilla, el sonido suave de las olas calmando su mente. Se sentó en un banco, sus manos nerviosas, repasando lo que había aprendido. Sabía que no podía confiar completamente en nadie, pero algo en el aire le decía que aún había esperanza. En ese momento, una figura apareció en el horizonte. Laura se acercó con una expresión que Carlos no podía leer. «Lo siento», dijo ella con voz suave, pero sus ojos reflejaban algo más. Carlos la miró fijamente, inseguro si su presencia era una señal de arrepentimiento o de algo mucho más peligroso. Un silencio incómodo se instaló entre ellos, y Carlos sintió que algo no estaba bien. El miedo, aunque disfrazado, era palpable en el aire, pero aún no podía identificar la amenaza que se escondía tras su fachada tranquila. Laura se sentó junto a Carlos, y por un momento todo parecía calmado. «Te he estado buscando, Carlos», dijo. Su voz suave pero llena de algo que Carlos no podía identificar. En sus ojos brillaba una tristeza profunda, pero también una determinación que le heló la sangre. No comprendía cómo, después de todo lo que había sucedido, ella podía seguir mirándolo de esa manera. «He hecho cosas de las que me arrepiento, pero no quiero perderte», añadió, sin mirarlo directamente. Carlos quería creerla, pero había algo en su tono que no lo convencía. «¿Qué más me ocultas, Laura?», preguntó, su voz temblorosa, incapaz de confiar por completo. Ella lo miró. Un destello de sorpresa cruzó su rostro, como si no se esperara esa pregunta. El silencio llenó el espacio entre ellos, cargado de una tensión que Carlos ya no podía ignorar. ¿Acaso ella estaba manipulándolo una vez más? Laura se levantó de repente, su rostro tenso. «Carlos, hay algo que debes saber», dijo con voz firme, como si estuviera a punto de revelar una verdad oculta. El corazón de Carlos dio un vuelco, y sus ojos se agrandaron por la sorpresa. «Raúl está involucrado en esto».
No solo te ha traicionado a ti, me ha manipulado a mí también, explicó, con una mirada llena de desesperación. Carlos la miró, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Raúl? ¿Desde cuándo? La idea de que Raúl, su viejo amigo, estuviera involucrado en la traición lo desbordó. Laura, con las manos temblorosas, lo miró fijamente y dijo: siempre estuvo detrás de todo. Él y yo no somos lo que creías. La revelación dejó a Carlos sin palabras. El miedo se apoderó de él. Entonces, ¿todo esto fue parte de su plan?, murmuró, su mente comenzando a dar vueltas. Laura solo asintió con una tristeza palpable. De repente, algo en el rostro de Laura cambió. Sus ojos se endurecieron y su sonrisa se convirtió en algo frío. Sabes, Carlos ha estado esperando este momento, dijo, su voz ahora cargada de veneno. Carlos la miró, sorprendido. ¿Qué estás diciendo?, respondió, el miedo empezando a calar hondo en su pecho. La verdad golpeó como un martillo. Raúl nunca me traicionó. Yo te lo hice todo, Carlos. Te usé desde el principio. Mi plan siempre fue este, reveló ella, sin remordimiento. Cada palabra que salió de su boca cortaba más profundamente que cualquier cuchillo. Carlos dio un paso atrás, incapaz de creer lo que estaba escuchando. Eres una mentira, murmuró, pero en su interior la verdad era clara. La traición se había consumado. En ese momento, la emoción de la incredulidad lo arrasó. Te vi como la mujer que amaba y ahora me has destruido. Carlos se desplomó en el banco, su cuerpo agotado por la tormenta emocional que lo había arrasado. Cada palabra de Laura resonaba en su cabeza, pero ya no sabía qué hacer con lo que había aprendido. ¿Cómo había sido tan ciego? El aire nocturno le golpeaba la cara, pero no sentía frío. La traición era como un peso que lo aplastaba, pero algo más se estaba formando dentro de él. Ya no podía confiar en nadie. La imagen de Laura, su traidora, le atormentaba. Esto no termina aquí, pensó, con una determinación fría que comenzaba a tomar forma. Su dolor lo empujó a una sola conclusión: venganza. Sin palabras, se levantó del banco y en su interior una nueva resolución lo impulsaba hacia un destino oscuro. El aire se sentía pesado, como si la ciudad misma hubiera exhalado una última bocanada de aliento. Carlos caminaba sin rumbo, el sonido de sus pasos era el único eco en la calle vacía. La traición, ahora clara, lo golpeaba en oleadas, cada vez más fuerte. No podía entender cómo había sido tan ciego. La luz de las farolas se reflejaba en los charcos de la lluvia reciente, pero incluso la luz parecía ajena a él. Un vacío lo rodeaba. La ciudad seguía su curso, indiferente al desastre interno que lo consumía. Pensaba en todo lo que había aprendido, todo lo que había perdido. La presencia de Laura, sus palabras aún lo perseguían. ¿Cómo podía ser todo tan falso? Mientras caminaba, algo dentro de él hizo clic. Recordó una conversación pasada con Javier, una palabra que había dejado pasar por alto. Ella nunca estuvo sola, dijo Javier. Era una verdad que había ignorado. La memoria de lo que ocurrió en el pasado comenzaba a resurgir en su mente. Recordó las primeras señales, los momentos en que algo no encajaba. Cuando Laura empezó a cambiar, a volverse distante. El primer encuentro con Raúl fue una mentira disfrazada de amistad. Lo había visto como un aliado, alguien de confianza. Las cenas, las reuniones, todo parecía normal, pero había un silencio que él no entendió en su momento. Un día, Laura le había dicho: Raúl te considera su amigo, pero algo en su tono no sonaba sincero. ¿Por qué no lo había visto antes? Los flashes del pasado,
Los gestos que antes había ignorado, ahora se alineaban con una claridad aterradora. La traición no había comenzado ayer, ni hace una semana. Había estado allí, oculta, desde el principio. La verdad era más retorcida de lo que imaginaba. Carlos se levantó de golpe. La oscuridad de la noche reflejaba el abismo dentro de él. Sin previo aviso buscó a Raúl. La confrontación era inevitable. En la fría habitación iluminada solo por la luz de la luna, Carlos se encontró cara a cara con Raúl. No hubo necesidad de palabras al principio, solo una mirada fija, cargada de años de mentiras. Raúl, 40, masculino, con una sonrisa despectiva, se cruzó de brazos. «No tienes idea de lo que está pasando, ¿verdad?», dijo, su voz calmada pero peligrosa. El aire entre ellos se tensó. Carlos lo miró, los latidos de su corazón resonando en su pecho. ¿Cómo había llegado tan lejos sin ver la verdad? La quietud de la habitación amplificaba cada uno de sus movimientos. Raúl rompió el silencio, revelando lo que Carlos temía oír. «Todo esto fue un juego, Carlos. Un juego que tú perdiste». Raúl se acercó lentamente, su mirada fija en Carlos, disfrutando de su confusión. «Nunca entendiste por qué te traicioné, ¿verdad?», Raúl continuó, su tono calmado y seguro. «La verdad es simple. Todo esto no fue solo por dinero o poder. Fue por control. Lo he tenido todo bajo mi dedo desde el principio, incluso a Laura». Carlos, atónito, no podía comprender cómo algo tan cercano, tan real para él, había sido una farsa. «No entiendes, Carlos. Todo el amor que creías tener, todo fue parte de mi plan», dijo Raúl. «La verdadera traición no es que te haya engañado, sino que tú, al igual que ella, eras una pieza en el tablero». El aire se cargó de una tensión abrumadora. Carlos comenzó a comprender que el enemigo no estaba solo fuera de él, sino que tal vez él mismo había sido parte de su propia destrucción. Carlos se alejó. Su mente era un torbellino. La revelación lo había dejado sin fuerzas, pero también lo había despertado. El control que Raúl había ejercido sobre él, sobre su vida, ya no tenía poder. Se quedó en silencio, mirando al vacío, su respiración lenta y profunda. «Así que esta era la verdad desde el principio», murmuró, más para sí mismo que para nadie más. El dolor seguía allí, pero algo dentro de él se había transformado. Ya no era la víctima, ya no podía serlo. Carlos entendió que la venganza no solo era un deseo, era ahora una necesidad. Lo que había perdido no se podía recuperar, pero sí podía asegurarse de que Raúl pagara por lo que había hecho. Con una nueva determinación, se preparó para lo que vendría, sin miedo. El destino ya estaba sellado. El aire se sentía pesado y denso, como si la atmósfera misma estuviera conteniendo el aliento. Los pasos de Carlos resonaban en la calle vacía, su respiración entrecortada y su corazón palpitando fuerte. El encuentro era inminente. El sonido de la ciudad había desaparecido, reemplazado por el sonido del viento moviendo las hojas secas en el suelo. Su mente repasaba todo lo que había pasado, cada traición, cada mentira. El sol ya se había ocultado por completo, dejando el mundo sumido en la oscuridad. La confrontación final era ahora. Frente a él, el edificio donde Laura lo había llevado, el mismo lugar donde todo comenzó. Un escalofrío recorrió su espalda mientras pensaba en lo que vendría. De repente, una figura emergió de las sombras. La silueta de Laura, 32, se acercaba. Su rostro iluminado solo por una luz tenue que reflejaba la oscuridad en sus ojos. «Carlos, no puedes hacer esto», dijo con voz suave, pero la intensidad de sus palabras lo sacudió. El viento susurraba entre los árboles,
pero la calma solo fue temporal. El aire se cortó cuando Carlos y Laura se enfrentaron. «No puedo dejar que sigas con esto», dijo Laura, su voz temblorosa, pero con una firmeza que Carlos no esperaba. «¿Sigues pensando que tienes control?». Carlos le gritó, su voz rota por el dolor. «Todo fue una mentira, Laura. Todo». La rabia lo embargaba mientras avanzaba hacia ella, cada palabra cargada de años de engaños y frustración. Hondo. Laura dio un paso atrás, pero sus ojos seguían fijos en los de él. «No entiendes, Carlos. Yo también soy una víctima aquí», dijo. Su tono suave pero lleno de desesperación. El choque de sus pensamientos, de sus emociones, fue brutal. Un último enfrentamiento, sin escape. De repente, un disparo rompió el aire, y Carlos se detuvo en seco. El sonido reverberó en sus oídos, ensordeciéndolo. Javier, el mentor, había caído, su cuerpo en el suelo, una sombra de lo que una vez fue. «¡No!», gritó Carlos corriendo hacia él. Javier, 45, con una expresión cansada, levantó lentamente la mano, intentando calmarlo. «No sigas, Carlos. Mi sacrificio fue por ti. Esto tiene que terminar». La lágrima que corrió por la mejilla de Javier fue un recordatorio de lo que Carlos había perdido. Javier le susurró con voz entrecortada: «Te di mi vida, no dejes que la venganza te consuma». Pero la furia de Carlos ya no podía ser detenida. El costo ya estaba pagado, y la batalla no terminaría hasta que Raúl pagara también todo. La lluvia comenzó a caer de repente, oscureciendo el paisaje. El sonido de las gotas golpeteando el suelo hizo eco en el silencio que seguía. Carlos miró a Raúl, su viejo amigo, el hombre que lo había traicionado. «No hay más palabras», dijo Raúl, 40, con una sonrisa arrogante, pero sus ojos reflejaban miedo. Carlos lo miró fijamente, con el dolor de una vida rota en su corazón. «Esto termina ahora», dijo Carlos, su voz decidida y fría. La lucha era inevitable. Los dos se miraron durante un largo minuto, la lluvia envolviéndolos en un manto de desolación. Carlos avanzó, y el último enfrentamiento comenzó. Ya no quedaba espacio para el arrepentimiento. El sonido de la tormenta cesó tan repentinamente como había comenzado. El aire estaba cargado, como si el mundo estuviera esperando algo. Carlos, empapado y agotado, miró la figura caída de Raúl. «Lo siento», murmuró, pero la rabia ya no era lo que sentía. Lo que había sucedido había marcado el final de una era. La venganza ya no tenía sentido, pero el precio había sido alto. Todo lo que había querido, todo lo que había perdido, lo había recuperado a través del sacrificio. Mientras la lluvia seguía cayendo, Carlos dejó caer su mirada al suelo. Lo había hecho, pero ¿a qué costo? La verdad, finalmente revelada, lo había transformado. La quietud se asentó sobre la ciudad, como si el tiempo mismo hubiera dejado de moverse. Los ecos de la tormenta desaparecieron, y la lluvia se había detenido por completo. Carlos se encontraba solo, el peso de lo que había ocurrido aplastando su pecho. El aire fresco de la madrugada lo rodeaba, pero no sentía alivio. La calma era una mentira. En su interior, todo seguía ardiendo. Las sombras de la noche se desvanecían con el primer destello de la luz del amanecer. Pero el vacío que había dejado la traición nunca se iría. Carlos miró hacia el horizonte, su rostro marcado por la fatiga y la desesperación. La verdad estaba frente a él, pero la pregunta seguía sin respuesta. ¿Qué quedaba ahora? La vida había cambiado irrevocablemente, y lo que alguna vez fue claro, ahora se sentía irreparablemente
roto. Carlos se sentó en una silla en la vieja sala, mirando fijamente las paredes. Su mente comenzó a revisar todos los momentos que lo habían llevado hasta allí. Los ecos de las conversaciones con Javier, las promesas rotas, el vacío dejado por aquellos que ya no estaban. Las imágenes de Laura, de Raúl, se mezclaban con las de los momentos que compartió con ellos, ahora irremediablemente alteradas por la verdad. Un suspiro escapó de sus labios. La verdad lo había alcanzado, pero no de la manera en que esperaba. Tal vez esta era la única manera, pensó en voz baja. Todo lo que había hecho, lo que había perdido, parecía ahora más claro, pero la tristeza seguía envolviéndolo. La vida no podía continuar de la misma forma, pero había algo en él que se resistía a dejar ir el dolor. La lucha interna persistía, y su alma seguía dividida entre el deseo de paz y la necesidad de venganza. Un sonido suave interrumpió el silencio. Carlos levantó la vista y vio a Laura entrar en la habitación. Su rostro estaba marcado por el dolor, pero también por la determinación. Carlos susurró, su voz rota por el arrepentimiento: sé que nunca podrás perdonarme, pero quiero que sepas que nunca fue fácil para mí. Carlos la miró en silencio, su corazón dividido. La figura de Laura se desvanecía lentamente en sus pensamientos, como un recuerdo agridulce, pero él ya no era el mismo. Sé que ahora todo lo que queda es el vacío, pero no lo haría de nuevo, dijo Laura, su voz más firme ahora. Solo quiero que sepas que te amé. Carlos no pudo responder de inmediato, sus palabras atrapadas en la garganta. La verdad era que, aunque su amor por ella ya no existía, la herida nunca sanaría del todo. Carlos se quedó en silencio mientras las palabras de Laura se desvanecían en el aire, pero en su mente, la lección de Javier aún resonaba. El mundo no se detiene por tu sufrimiento. Carlos, debes seguir adelante. La memoria de su mentor, ahora perdida, le ofreció una última verdad. El tiempo no cura todo, pero puede enseñarte a vivir con ello. Los momentos compartidos con Javier, las lecciones de vida, todo aquello que había recibido de él ahora tenía un nuevo significado. Carlos miró hacia el horizonte, entendiendo finalmente que su mentor le había mostrado el camino, aunque el precio fuera alto. Un suspiro de paz lo envolvió brevemente. La aceptación comenzaba a asentarse dentro de él, como un faro en la oscuridad. Carlos dio un paso hacia el futuro, dejando atrás el peso de lo ocurrido. La venganza ya no era su propósito. El dolor, aunque nunca desaparecido, se había convertido en una parte de su vida. Se quedó quieto por un momento, mirando al horizonte, entendiendo finalmente lo que Javier le había enseñado. Este es el final, pensó en voz baja, su respiración más tranquila. Lo que había sido un ciclo de sufrimiento y rabia, ahora se transformaba en algo más. La paz comenzaba a tomar su lugar. Lo que sea que venga después, susurró, lo enfrentaré. El mundo parecía haberse detenido, y por un momento, Carlos se quedó en silencio, escuchando el suave murmullo del viento. La ciudad, que una vez estuvo llena de caos y tensión, ahora respiraba en calma. Las cicatrices del pasado no desaparecían, pero el peso del dolor parecía haber disminuido. Lo perdido nunca volvería, pero algo nuevo, algo más liviano, comenzaba a formarse. Todo lo que había sucedido ya no podía cambiarse, pero Carlos comenzó a comprender lo que quedaba: su propia capacidad de continuar. El dolor de la traición, aunque fresco, ya no era lo único que lo definía. A medida que observaba el cielo despejarse, se preguntó, sin hablar, ¿valió la pena todo esto? Carlos se levantó lentamente, como si cada paso fuera más pesado que el anterior. Dejó atrás el lugar donde todo había comenzado, caminando hacia el futuro. Un futuro incierto,
pero lleno de nuevas posibilidades. Sus pasos, aunque firmes, eran más lentos, más sabios. La tormenta había cesado, y lo que quedaba era el eco de sus decisiones, de lo que había perdido y lo que todavía podía ganar. A cada paso, Carlos sentía que se desprendía de un pasado que ya no podía controlar. La vida continuaba y él estaba decidido a ser parte de ella, aunque nada fuera igual. Al final del pasillo, una puerta se cerró suavemente, dejando atrás las sombras del pasado. Un susurro, una voz familiar en la distancia. Javier, aunque ausente, dejó su marca en la memoria de Carlos. Haz lo correcto, Carlos. Nunca dejes que el dolor te defina, le había dicho. Esas palabras, ahora impregnadas en su alma, resonaron de nuevo. Carlos tomó una vieja carta que había encontrado entre las pertenencias de su mentor. Un recordatorio de los sacrificios hechos, de las lecciones aprendidas. Nunca olvides por qué lo haces, decía la carta, porque el futuro depende de lo que elijas hoy. La calma que seguía al caos era ahora más profunda, y las palabras de Javier se convirtieron en el faro que guiaba su camino. El día comenzó a despejarse, y con él la vida siguió adelante. El ritmo de la ciudad se reanudó. Pero Carlos sabía que nada sería igual. Los rostros que veía, las personas que cruzaban su camino, todo parecía diferente, más lento, más valioso. La gente seguía como siempre lo hacía, pero para él todo había cambiado. El dolor seguía presente, pero la paz comenzaba a sentarse en su corazón. Una sonrisa tímida apareció en su rostro, casi como una señal de que había llegado a un lugar donde podía dejar ir el pasado. Lo conseguí, pensó, sin decirlo en voz alta. El mundo y su lugar en él ya no era un lugar de venganza, sino de aprendizaje y transformación. Carlos miró una vez más al horizonte, los recuerdos de lo perdido y lo ganado fusionándose en su mente. La verdad, aunque dolorosa, lo había liberado. Y en esa liberación encontró la paz que tanto había buscado. Todo lo que he vivido, pensó, me ha llevado hasta aquí. Y con ese pensamiento, el ciclo se cerró. Lo que había comenzado con rabia y confusión, ahora terminaba en serenidad y aceptación. La verdad nunca debe ser poseída, pensó en voz baja, dejando que esas palabras flotaran en el aire, resonando en su corazón. El futuro, aunque incierto, ya no le asustaba. Lo que venía, lo enfrentaría con fuerza,